¿Acudes a una entrevista y llegado el momento te dicen que puedes hacer las preguntas que quieras y te quedas en blanco? En este vídeo te vamos a explicar qué preguntas debes hacer durante una entrevista de trabajo para destacar y que se acuerden de ti. Bienvenidos a ¿Y ahora qué? Si quieres destacar entre el resto de candidatos, debes hacer preguntas relevantes que muestren que quieres trabajar en esa organización. Y si no lo haces, es señal de que o bien no te importa, o estás desesperado por un trabajo, o no has hecho ninguna preparación, y todo esto es una muy mala señal hacia el reclutador. hacer preguntas al entrevistador es muy importante porque demuestra interés, aclara dudas, muestra preparación y te ayuda a evaluar la empresa. Te dejamos algunos consejos para formular las preguntas adecuadas cuando tengas oportunidad de hacerlas durante la entrevista. Las preguntas que hagas deben ser específicas. Personaliza las preguntas como si ya estuvieras trabajando en la empresa, ya que es un truco psicológico que funciona muy bien. Muestra tu conocimiento de la empresa formulando preguntas relacionadas con la información que has recopilado. Pregunta sobre el proceso de selección, como cuáles son los siguientes pasos. Eso demostrará interés al entrevistador. Pregunta sobre los desafíos que tendrás en tu puesto de trabajo. Esto te dará una idea de lo que se espera de ti. Muestra tu motivación y entusiasmo por el trabajo, pero no te conviertas en el candidato pesado. Antes de la entrevista, debes tener decididos 2 o 3 conceptos relevantes que quieres transmitir, y si no te han preguntado acerca de ellos, deberás hacerlo en la fase final. Obviamente, durante la entrevista saldrán muchas cosas que no sabías y deberás adaptar tus preguntas. La idea es que las preguntas fluyan durante la conversación y se encuentren en armonía. Seguidamente te vamos a proporcionar varios ejemplos que puedes usar como modelo para hacer tus propias preguntas durante la entrevista de trabajo o en la ronda de preguntas final. Deja en comentarios si tienes alguna pregunta favorita que sueles usar y te funciona muy bien en tus entrevistas. Pregunta sobre el puesto de trabajo. ¿Qué debo lograr en los primeros 3 meses? ¿Cuáles son los proyectos más inmediatos que emprendería? ¿Cuánto tardaré en reunirme con clientes, hacerme responsable de mis propias cuentas, interactuar con otros departamentos? ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que podría enfrentarme en este puesto? Pregunta sobre el equipo. ¿Puedes hablarme de los compañeros con los que trabajaré? ¿Con qué otros departamentos trabajaré más estrechamente? En caso de llevar equipo, ¿puedes hablarme de mis subordinados directos? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los mayores desafíos del equipo? Preguntas para tu responsable. Si el entrevistador es tu futuro manager, deberías aprovechar para hacer alguna de las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? ¿Cuánto tiempo llevas siendo el responsable? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? ¿Cómo ha cambiado la empresa desde que te uniste? Pregunta sobre la empresa. No preguntes cosas que puedas encontrar fácilmente con una búsqueda rápida en Google. ¿Cuáles son los objetivos actuales en los que se centra la empresa y cómo trabaja este equipo para ayudar a alcanzarlos? ¿Qué es lo que más le entusiasma en el futuro de la empresa? ¿Cuáles son los planes de crecimiento y desarrollo de la empresa? Preguntas sobre la cultura. Es muy poco probable que el entrevistador te diga directamente que la cultura no es acogedora o incluso tóxica. Por eso, hay que hacer preguntas que estudien la cultura empresarial sin preguntar directamente y así descubrir facetas inesperadas de tu posible lugar de trabajo. ¿Qué es lo que más sorprende a los nuevos empleados cuando empiezan? ¿Se hacen actos o eventos conjuntos con otros departamentos? ¿Qué soléis hacer para comer? ¿Tiene la empresa alguna tradición especial? Pregunta sobre el desarrollo profesional. Es muy importante entender cómo va a ser tu desarrollo dentro de la empresa. Por eso, hay que hacer preguntas para ver si te entusiasma tanto el trabajo solicitado como tu futura trayectoria profesional en la compañía. ¿Surgen fácilmente oportunidades de desarrollo dentro de la empresa? ¿Hay ejemplos de personas en la empresa con una buena trayectoria profesional que comenzaran con este puesto? ¿Cuáles son las trayectorias profesionales más comunes en este departamento? Preguntas finales. ¿Cómo ha llegado a estar disponible este puesto? ¿Qué es lo que no te he preguntado y debería haberlo hecho? ¿Cuáles son los siguientes pasos del proceso de selección? Preguntas que debes evitar. También es importante saber qué preguntas no deberías hacer en la primera entrevista, como cuál es el salario inicial, si pueden hablar de los beneficios sociales o cuáles son las políticas de vacaciones.
Hay que evitar preguntar por el salario y las prestaciones demasiado pronto. Es obvio que llegado el momento habrá que abordar estos temas, pero lo primero es que la empresa te vea como el candidato ideal. Si en algún momento te preguntan, ¿cuáles son tus expectativas salariales? ¿O cuánto quieres ganar? Debes tener una respuesta preparada. Te dejamos un vídeo con consejos útiles para abordar esta difícil pregunta. También debes evitar hacer preguntas para cerrar la contratación, como ¿tengo el trabajo? ¿Qué día empiezo? Hay que tener respeto por los demás candidatos y por los tiempos del proceso de selección. Como hemos mencionado anteriormente, tampoco preguntes nada que podrías haber descubierto en su página web o en Google. Cada vez que te animen a hacer una pregunta es una oportunidad de oro y no la deberías desperdiciar. Hay que elegir algunas pocas preguntas relevantes para el puesto y para ti. Apúntatelas en un papel o en el móvil y puedes revisarlas mientras esperas a ser entrevistado. Por último, ten en cuenta el tiempo del entrevistador. Si ves que se queda sin tiempo, haz solo una pregunta o déjalas para la próxima entrevista. Es importante saber adaptarte y ser empático con la persona que tienes delante. Una vez finalizada la entrevista, si estás interesado en el trabajo, envía siempre una nota de agradecimiento. Te dejamos un enlace con la mejor forma de abordar un agradecimiento después de una entrevista. Esperamos que con estos consejos y preguntas deslumbres a los entrevistadores, destaques por encima de los demás candidatos y encuentres el trabajo deseado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que haya sido interesante y te pedimos que apoyes el canal para ayudarnos a seguir creciendo. Suscríbete para recibir contenido actualizado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!